En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo la Universidad Nacional del Litoral formó ingenieros para el desarrollo de los recursos hídricos de Angola. Para esto vamos a charlar con Mario Reider, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y director de la Cátedra UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible, con sede en esa facultad. Bueno, vamos a hablar hoy de un proyecto que llevó 10 años de desarrollo, concluyó este año y se desarrolló en Angola. Y para comenzar, hablemos del enfoque desde el cual este proyecto fue gestado y que es la cooperación sur-sur. A ver, ¿qué significa esto de cooperación sur-sur y qué antecedentes tiene en la Universidad Nacional del Litoral este tipo de proyectos en un país africano? Bueno, mirá, pensar en este proyecto es de alguna manera pensar en un proceso. O sea, si vos me hubieras preguntado hace 10 años atrás qué íbamos a hacer, yo te hubiera dicho quizás algo muy distinto de lo que voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque esto fue una construcción, y esa construcción es el resultado de un proceso de conocimiento, de una integración, de un reconocer al otro y de tratar de que ese reconocimiento al otro nos ayude a cumplir con el objetivo que nos habíamos planteado, pero atendiendo a las realidades locales. En ese sentido, la cooperación sur-sur, como vos sabés, es la forma que tenemos de cooperar a aquellos países que estamos en proceso de desarrollo o en vías de desarrollo, distinta de la cooperación tradicional norte-sur, donde se supone que son los países ricos los que de alguna manera contribuyen a los países pobres. Pero nosotros tenemos nuestras fortalezas y tenemos que compartir esas fortalezas con aquellos que nos necesitan y que son nuestros hermanos. Esa posibilidad de cooperar con Angola surgió a partir de un propio pedido de Angola. Y realmente para nosotros fue una satisfacción, un reconocimiento, un orgullo poder llegar a un país de África, primera experiencia para la Universidad Nacional del Litoral, llevando nuestros saberes, pero también muy atentos a tratar de aprender de ellos. Y va que aprendimos. Aprendimos muchísimo, tanto aprendimos que muchos de los resultados finales del proyecto son devoluciones que ellos nos hicieron y que nos fueron marcando de qué modo nuestro conocimiento y nuestra experiencia se debía proyectar, pero siempre entendiendo que era la necesidad del destinatario lo que debía marcar nuestro quehacer y no lo que nosotros pensábamos que era la oferta que teníamos que dar. Bien, y en este sentido entonces, ¿cuál era el objetivo concreto del proyecto? ¿Por qué Angola miró a la Universidad Nacional del Litoral, recurrió a un equipo de trabajo de la FICH? El objetivo concreto del proyecto surge del Plan Nacional de Desarrollo de Angola, allá por comienzo de la década del 2010. En ese Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de Angola decidió descentralizar las universidades. Hasta ese momento en Angola había una sola universidad, la Universidad Agostinho Neto. Ellos crearon 9 universidades más distribuidas en el país y a cada una de esas universidades le asignaron un eje prioritario del Plan Nacional de Desarrollo. La Universidad José Eduardo dos Santos, en Huambo, tuvo como eje prioritario el de energía y agua. Y dentro de la Universidad José Eduardo dos Santos estaba la Escuela Superior Politécnica de Bié. Gerson Pallares, su director, pensó que para poder materializar ese eje estratégico de energía y agua, necesitaba construir capacidades, necesitaba desarrollar recursos humanos y para eso necesitaba formar recursos humanos especializados en agua. Y fue así que él entró a recorrer en el mundo qué oferta había y se encontró con la Universidad Nacional del Litoral. Y dijo, esta propuesta me gusta, esta propuesta me interesa y hacia allá vamos. Y así llegaron en julio del 2013 a vernos a nosotros y a pedirnos que trabajemos juntos. Bueno, y a partir de ahí se diseñó el proyecto, que como todo proyecto tiene etapas. ¿Cuáles fueron esas etapas y en qué medida alcanzaron los resultados esperados? Mira, el proyecto se gestó en lo que se llama una estructura modular. ¿Qué quiere decir? Que había como distintas componentes que tenían alguna secuencia temporal, pero también tenían complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que para poder hacer ciertas cosas necesitamos de otras. Por supuesto que el proyecto no podía arrancar si no teníamos un proyecto pedagógico, si no teníamos un plan de estudio, si no teníamos una estructura académica. Y así es que la carrera que se llama de licenciatura en Ingeniería de los Recursos Hídricos en Angola, no es un facsímil, no es una reproducción de nuestra carrera de Ingeniería de Recursos Hídricos. Obviamente tiene reminiscencias, pero la armamos a partir de la consulta con los destinatarios. Por eso fue que en febrero de 2014 un grupo de docentes de la FICH fue a Angola,
fue a Luanda, su capital, a hablar con el Ministerio de Enseñanza Superior, y fue a Quito, el lugar donde tiene sede en ese entonces Escuela Superior Politécnica de Vie, para hablar con los destinatarios, para hablar con los actores del territorio y ver qué necesitaban. Sobre la base de identificar qué necesitaban es que se diseñó ese plan de estudio. Y eso fue el proyecto pedagógico que hasta el día de hoy rige los destinos de la carrera. Ahora, con un plan de estudio no se hace una carrera. Se necesitan otras cosas, se necesita infraestructura y equipos. Eso fue el módulo 2. Nosotros diseñamos toda la infraestructura de equipos para la enseñanza que requiere el desarrollo de la carrera. Y se necesita anclar capacidades en el lugar. Y ese fue un punto central del proyecto. Nosotros pensamos que un proyecto es viable y es sostenible si hay recursos locales capacitados que puedan dar continuidad a esta etapa inicial que nosotros desarrollamos a lo largo de estos 10 años. Y esa formación de formadores es la que constituyó el módulo 3. Pero obviamente, por las necesidades de la Escuela Superior Politécnica de Vie, al mismo tiempo que formábamos los futuros profesores, teníamos que dictar clases. Y así fue como había un módulo 4 donde también desarrollamos las asignaturas del ciclo superior. Debemos aclarar que todas las asignaturas del ciclo básico las dictaban profesores cubanos que tienen su sede en Angola. Y por último, nos preparamos ya en 2014 para algo que después fue una realidad contundente, que era, nosotros sabíamos que independientemente de que después iba a ocurrir la pandemia, cosa que no sabíamos, aún así nosotros no podíamos desarrollar toda la carrera en forma presencial, no podíamos tener docentes durante meses y años en Angola. Entonces preparamos un sistema de educación a distancia. Hubo todo un módulo que trabajó con el equipo de enseñanza a distancia de la FICH para que la Escuela Superior Politécnica de Vie, ahora el Instituto Superior Politécnico de Vie, tenga sus herramientas de virtualidad para poder desarrollar toda una enseñanza virtual, que a la postre fue la llave, y eso lo vamos a hablar un poquito después, que permitió que la carrera se culmine. Claro, porque vino la pandemia y eso fue un factor determinante, bueno, y que también fue una amenaza para la continuidad del proyecto. ¿Cómo salieron ahí? ¿Cómo salimos adelante? Yo tengo que nombrar a Viviana Zuccarelli acá, porque fue ella la que dijo en su momento, Mario, tenemos dos opciones, o quedamos aquí o convertimos un obstáculo en posibilidad. Viviana Zuccarelli, que es docente e investigadora de la FICH también. Y es la corresponsable del proyecto. Claro. Entonces, yo quiero hacer ese reconocimiento porque cómo a veces hay que poder mirar un poquito más allá del obstáculo. Cómo poder pensar que algo que parecía imposible, ya no podemos viajar, ya no tenemos forma de salir, estamos encerrados, ¿qué hacemos? Bueno, así fue que lo que durante muchos años fue una dificultad, y una dificultad bastante insalvable, que era que el sistema de enseñanza a distancia no prosperaba a la medida que nosotros queríamos. Cuando surge la pandemia, hablando con las autoridades del instituto, ya en ese momento Instituto Superior Politécnico de Vie, le dijimos, mire, acá o construimos un aula híbrida donde los alumnos puedan ir, porque tengamos claro el contexto. No es que acá los alumnos iban a estar en su casa conectados a Internet, no existe la conexión a Internet para la mayoría de los estudiantes, no existen las conexiones domiciliarias, algunos la logran tener en el celular en forma muy precaria. Entonces la única posibilidad que se nos ocurrió es que la escuela, en ese momento ya instituto, asumiera la responsabilidad de construir ese aula, un aula donde los alumnos iban a estar de manera presencial allí y los docentes iban a estar de manera virtual en una pantalla. Y a nosotros nos emocionó mucho cuando uno de ellos dijo, pero si es casi como dar clases, si es casi como ir a una clase presencial. Y así estuvimos 2 años dictando clases de manera virtual con un sistema de conexión muy bueno, realmente con una mejora increíble, con una mejora que fue el resultado de la dificultad y el desafío que nos puso la pandemia. Así que si es por el logro de poder haber llegado a la finalización del cursado de la carrera, yo creo que a la pandemia tenemos mucho más para agradecerle que para criticarle. Claro, entiendo. Bueno, y en esa línea, además de este obstáculo, que bueno, que fue, digamos, una posibilidad, una oportunidad, que fue la pandemia, me imagino que también hubo otros, no sé si llamarlo obstáculos, pero sí algunos aspectos del orden cultural quizás, o del orden pedagógico, del orden político, económico, que también influyeron a la hora de implementar este plan. Son dos realidades completamente diferentes. Y bueno, ¿cómo fue esta experiencia, digamos, de encontrarse más allá de lo que es la enseñanza-aprendizaje con otra realidad cultural, económica, política, para poder llevar adelante el proyecto? ¿Fueron obstáculos, fueron amenazas o también fueron oportunidades como lo fue la pandemia? Yo creo que fueron obstáculos que
en la gran mayoría de los casos se volvieron oportunidades. Mirá, es difícil, y yo lo tengo que decir, Angola es un país que tiene al día de hoy fuertes dificultades en el acceso al agua potable y saneamiento. Estuve viendo cuáles son los datos más actuales y al día de hoy más del 50% de la población no tiene acceso a un agua potable segura. Tal es así que en la facultad donde nosotros dábamos clases, donde enseñábamos ingeniería en recursos hídricos, no hay agua potable. Esas son realidades que uno tiene que darse cuenta, porque si uno no toma ese contexto como un contexto que te marca, uno puede llegar a imaginar que las cosas son de un modo distinto de la que realmente son. Entonces, lo primero que nos propusimos es desarrollar una carrera en un mundo real, no en un mundo ficticio. Y en ese mundo real había seres humanos, y seres humanos que necesitaban capacitarse. Ya fue de las dos experiencias que yo creo que son centrales en todo este proceso. Una fue la formación de formadores de 6 docentes jóvenes angolanos que vinieron previo a la pandemia a capacitarse a la Argentina. Y que no solamente vinieron a capacitarse técnicamente, sino que vinieron a integrar su cultura con la cultura nuestra y a de alguna manera hacer ese mixturaje, esa posibilidad de ensamblar diferentes perspectivas de vida y de llevarse de aquí no solamente el conocimiento técnico, sino también la posibilidad de ver las cosas de otro modo. Pero ojo, ellos tenían que volver allá para desarrollar los cursos del sexto, las materias del sexto y séptimo semestre. No lo podían hacer solo, entonces fueron docentes nuestros que tuvieron el semestre completo allá. Y en esa experiencia, también esos docentes se vieron penetrados, se vieron atravesados por la experiencia de vivir en Angola, por la experiencia de compartir ya no una semana, ya no 15 días, sino la experiencia de compartir meses viviendo allá, viendo la realidad, viendo las limitaciones, viendo las restricciones y adecuando inclusive su concepción mental para entender de qué modo había que enseñar lo que ellos creían que había que enseñar, no del mismo modo que la Argentina, no del mismo modo que la tradicional concepción técnica tenía, sino entendiendo que esos alumnos necesitaban otra forma de comunicarse. Y en esa forma de comunicarse lograban, al tiempo que cooperar con los docentes jóvenes que habían estado aquí para que den de mejor modo las clases, también entender a los alumnos para que esos docentes jóvenes se adaptaran a esas realidades. Otra cosa distinta pasó, porque obviamente con 6 docentes no se dicta una carrera, entonces hicimos una presentación ya en época de pandemia para que se sumaran más docentes. Pero también había que entrenar a esos docentes y no había posibilidad de viajar. Entonces hicimos una cosa que creo que fue muy interesante. Hubo 6 nuevos docentes con otros perfiles. Los primeros eran ingenieros agrónomos, estos eran ingenieros civiles, geofísicos, arquitectos. Y teníamos que hacer el proceso en simultáneo. O sea, en simultáneo teníamos que darles clase a los alumnos a través del aula virtual, pero también ese mismo docente que le daba clase a los alumnos entrenaba a los jóvenes docentes para que sean los colaboradores del curso, para que sean nuestros ayudantes de cátedra. Entonces había un tiempo dedicado al dictado de la clase de forma tradicional, virtual, sincrónica, pero otro tiempo de trabajo compartido con los docentes colaboradores para que los docentes colaboradores sean los primeros que pudieran captar ese conocimiento, pudieran conocer las herramientas prácticas, pudieran corregir un práctico que hacían los alumnos. Entonces comenzamos un proceso en el cual esos muchachos y chicas lograron entrenarse para que a lo largo del cuatrimestre terminaron siendo los ayudantes que podían interactuar con los alumnos, explicarle cosas a los alumnos en forma presencial, corregir los prácticos e inclusive evaluar los exámenes. Y ese proceso fue muy rico porque nos dimos cuenta que el mayor esfuerzo estuvo no en dictar las clases, que de hecho se dictaron, sino que el mayor esfuerzo estuvo en fortalecer, en hacer crecer, en darles capacidades a esos docentes colaboradores que hoy son los que están dictando las materias de esos semestres. Bien, entonces, si recapitulamos, tenemos formación de formadores como un resultado, como un hito del proyecto. Otro hito, la creación propiamente de la carrera, la licenciatura en Ingeniería de los Recursos Hídricos, obviamente con las adaptaciones del caso. Y bueno, y entonces, ¿qué otros resultados podemos marcar como hitos de este proyecto y cuáles hubieras querido que se completen o que se concreten, si es que faltaron, ¿no? Mira, respecto de los objetivos iniciales, yo creo que se cumplieron. Hay algunas cuestiones que todavía faltan por una cuestión de recursos presupuestarios en lo que es la infraestructura, lo que es el equipamiento. Pero sí se formaron 12 docentes
que junto con otros docentes formados que había ya en Angola, más el equipo angolano, hoy hay una base, hay una masa crítica para el desarrollo de la carrera. La carrera tiene un principio de sostenibilidad que nos permite a nosotros pensar en una estrategia de salida, no nos podemos quedar por siempre. Lo otro es la generación de conciencia. O sea, ¿de qué manera nosotros hemos logrado que hoy los 17 alumnos que se graduaron recientemente bajo nuestra guía como profesores orientadores de los trabajos finales de carrera, hoy son nuestros embajadores? Hoy son las personas que van a salir al territorio en Angola a comenzar a desarrollar no solamente las cuestiones técnicas, sino a comenzar a generar un espacio de concientización respecto de lo que es el agua, de la importancia que el agua tiene no solo como elemento vital, sino como desarrollador del crecimiento de la sociedad. Porque entiendan que en Angola hay niveles de mortandad, hay niveles de mortalidad infantil altísimos debido a las bajas condiciones de salud del agua. O sea, necesitamos mejorar la calidad del agua, no solamente el acceso, sino la calidad para cumplir con otros de los objetivos de desarrollo sostenible, no solo el objetivo 6, sino que es reducir la pobreza y mejorar la salud. Entonces, creo que ahí hay logros que son muy marcados, que es que lo que aparecía en ese momento, tengamos claro, y eso creo que es importante señalar, que no estamos hablando de la capital de Angola, estamos hablando de una ciudad en el interior profundo de Angola, a 700 kilómetros de la capital, donde las realidades son muy distintas. Y donde nosotros estamos formando profesionales, no para que vayan a trabajar a Luanda, sino para que se queden en la región, para que mejoren las condiciones de acceso al agua potable en términos de cantidad y de calidad para la gente del lugar, para que esa gente del lugar tenga la posibilidad de abrir un grifo, de abrir una canilla y saber que el agua que va a salir de ahí la puede tomar, no como ahora que sabe que no la puede tomar porque se va a enfermar. Entonces, generar conciencia es también otro aspecto. Y sobre todo también creo que hemos hecho un avance respecto de la integración de una perspectiva social en el desarrollo de una ingeniería. No formamos ingenieros para que solamente formulen proyectos, sino que formamos ingenieros para que esos ingenieros sean personas responsables que trabajen en un medio social para mejorarle la calidad de vida y para mejorarle la vida a la gente. Claro, ingenieros que, bueno, se graduaron este año, o sea, en la primera cohorte de la carrera creada con asistencia de la FICH, se graduó este año, va a tener su acto a fin de año y muchos de ellos, o la mayoría de ellos, fueron dirigidos en sus trabajos por docentes de acá de la facultad. No solamente fueron dirigidos por docentes de la facultad, sino que fueron dirigidos en trabajos y en problemas propios de la región. Todos los trabajos finales de carrera fueron trabajos que enfocaron problemáticas en riego, en agua potable, en estudios de crecida, de allí, no nuestros, de allá, con los datos de allá, con la realidad de allá. Lo que estábamos es validando a personas que al tiempo que obtenían su título de ingeniero, se sentían realizados en el sentido de que podían decir, hemos hecho algo para mi lugar, para mi ciudad, para mi región. Entonces, estos 17 ingenieros que trabajaron con nosotros, hoy pueden decir que el trabajo que hicieron es algo que sirve, que lo van a poder completar ya en su vida profesional, porque obviamente es un trabajo que tiene un cierto acotamiento, no puede reflejar toda la realidad porque tiene un desarrollo temporal, pero sí es la base para que mañana podamos seguir trabajando en el río Cuanza, en Benguele, en distintos lugares, para decir, miren, acá tenemos capacidades instaladas, tenemos ingenieros formados que están para resolver estos problemas. Y resuelven estos problemas con conocimiento, con capacidad y con criterio, porque no solamente es una cuestión de saber aplicar fórmulas, sino de que esas fórmulas sean las apropiadas para resolver los problemas que la gente tiene. Y vos me decías, ¿qué cosas quedaron por cumplir? Creo que hay muchas cosas por cumplir y creo que la Universidad del Litoral va a seguir colaborando con Angola, con el Instituto Superior Politécnico de Bié, en otros aspectos que hacen al desarrollo de una carrera universitaria. La carrera universitaria no puede ser solo un factor de enseñanza de estudiantes de grado. La carrera universitaria tiene que ser un espacio académico de creación, un espacio académico de irradiación, un espacio académico donde le lleguemos a la gente. Y para eso hay dos aspectos, y para mí los voy a poner en un orden de prioridades, que el orden de prioridades es la extensión social y la investigación. Está claro que pensar en investigación requiere de una base
y de un proceso de construcción de conocimiento que todavía hay que recorrer. Pero la extensión social es algo que necesitamos ya. Es algo que necesitamos que, más allá del trabajo profesional, que obviamente esos egresados van a hacer, el Instituto Superior Politécnico de Vides sepa que es un actor social relevante y que como actor social relevante tiene que estar preocupado por los problemas de la región, tiene que estar interesado por los problemas de la región y tiene que poner sus capacidades, ahora como grupo de trabajo, como saberes anclados en Angola, a disposición de esos problemas. Y yo creo que eso lo va a hacer. Es algo en lo cual nosotros queremos colaborar, nos interesa colaborar, y en la medida que el convenio pueda proyectarse, seguramente lo vamos a hacer. A nosotros nos parece algo central, porque yo entiendo a la universidad como un conjunto de misiones fundamentales, y la extensión es una de ellas. Bien, y volviendo un poquito a los graduados o al perfil del graduado, pero en cuanto a género, por ejemplo, varones, mujeres y edades, ¿cómo podríamos describir el perfil, ¿no es cierto?, del estudiante y graduado luego? Mira, voy a hablar del grupo con el que trabajamos nosotros, que es el que uno más conoce. Hay un predominio de varones, eso está claro. Porque hay un predominio de varones en las ingenierías en general y en Angola es marcado, porque también entiendan que eso no tiene que ver únicamente con la formación profesional, tiene que ver con el desarrollo social, tiene que ver con la estructura de la sociedad. Pero hay mujeres, hay mujeres entre los estudiantes que se acaban de graduar y hay mujeres entre los jóvenes docentes que están colaborando. O sea que en ese sentido hay un proceso que habría que consolidar, que habría que proyectar más aún, pero que existe. En la cuestión de edades, hay una variedad de edades muy grande, porque tengan en cuenta, ustedes dirán, pero demoraron 10 años en recibirse. Sí, demoramos 10 años en recibirse. Yo no me voy a detener acá a contar todas las dificultades que tuvimos para ir sobrellevando esos 10 años. Pero hay una cosa que yo quiero rescatar. Durante esos 10 años, esos estudiantes siempre estuvieron convencidos de que querían terminar la carrera. No digo que no haya habido gente que abandonó, pero el grueso siguió apostando por terminar la carrera, por obtener el título, siguió siempre en contacto con nosotros, aún en los momentos en que no podíamos avanzar con el proyecto por dificultades de cualquier tipo, y seguimos siendo, de alguna manera, un referente para esos muchachos y muchachas. ¿Por qué? Porque ellos veían en nosotros la posibilidad de llegar a la meta, y de hecho lo hicieron. Entonces, entender que ahí había una confianza y que nosotros no podíamos fallarle a esa confianza era central en la idea que teníamos. La idea era, no los vamos a dejar solos, nosotros vamos a trabajar, vamos a ver cómo solucionar cada uno de los problemas que se plantea para que ustedes puedan conseguir esa meta. Y en esa meta había desde jóvenes que habían terminado la escuela secundaria y entonces habían ingresado a la facultad y estaban ahora a 10 años, con 25, 27, 28 años, pero también había gente que tenía una vida hecha y que de hecho había vuelto a estudiar la ingeniería de recursos hídricos para poder llevar ese conocimiento teórico, por decirlo, a su vida práctica que ya venían desarrollando. Entonces podíamos tener gente, como el caso de Abel, de más de 40 años, gente que ya estaba hacía años trabajando, si se quiere, en temas afines, pero que entendió que para poder darle fundamento a muchas de las cosas que hacían, tenían que volver a la universidad para nutrirse de ese conocimiento y poder ensamblar, que de hecho lo hacen, el conocimiento práctico, la experiencia de la calle, con el saber teórico y el conocimiento fundamental. Clarísimo, Mario. Bueno, muchísimas gracias por contarnos esta muy linda experiencia que esperemos que pueda tener de otra manera quizá una continuidad en el futuro. Muchas gracias. No, gracias a vos, Mariana. Y para mí, disculpe por ahí si me excedí en algunas cosas, Angola nos emociona. ¿Y por qué nos emociona? Porque hemos puesto en ello mucho más que nuestro compromiso profesional. Toda la gente que ha participado del proyecto se ha comprometido humanamente y en eso yo quiero agradecerle a la Universidad Nacional del Litoral la libertad que nos ha dado para poder hacer de este proyecto un objetivo que fue durante mucho tiempo central en nuestras vidas.